Verás, existen lugares en este mundo que no tienen nada que ver con la geografía. Lugares que no aparecen en ningún mapa, que no se encuentran mirando por la ventana ni recorriendo una carretera. Son espacios que habitan únicamente en la mente, en la forma en que organizamos nuestra vida, en las estructuras invisibles que levantamos a nuestro alrededor. Y sin embargo, son más reales, más poderosos y a veces más peligrosos que cualquier sitio físico. La mayoría de nosotros pasamos la vida entera vagando por esos lugares sin siquiera darnos cuenta de que estamos atrapados. Nos sentimos agotados, ansiosos, vacíos y nos culpamos por ello. Pensamos que algo anda mal con nosotros. Pero ¿y si el problema no eres tú? ¿Y si simplemente estás viviendo en el vecindario psicológico equivocado? Hoy quiero hablarte de 7 lugares que destruyen quién eres en realidad. No lo hacen con violencia ni con fuerza, sino con algo mucho más sutil. Te destruyen haciéndote olvidar de ti mismo, enseñándote a abandonar tu propia naturaleza, convenciéndote de que la máscara importa más que el rostro que hay debajo. El primer lugar peligroso es lo que llamo el Salón de los Espejos. Es el sitio donde todas las personas a tu alrededor reflejan únicamente lo que ya crees. Cada conversación confirma tus ideas, cada opinión coincide con la tuya. Cada miedo que tienes es validado y amplificado por un coro de voces que suenan sospechosamente iguales. Podrías pensar que eso suena cómodo, incluso agradable. Y es justamente por eso que resulta tan peligroso. La mente humana no está hecha para vivir en total acuerdo consigo misma, está hecha para ser desafiada, puesta a prueba, estirada. Cuando te rodeas solo de personas que piensan exactamente como tú, ocurre algo curioso. Tu mente no se fortalece, se endurece. Se vuelve rígida, frágil, temerosa. Conocí a un hombre que pasaba todo su tiempo con gente que compartía sus mismas opiniones sobre todo: política, religión, la forma correcta de vivir. Creía ser sabio por mantenerse entre los suyos, pero no se daba cuenta de que su capacidad de pensar se estaba encogiendo. Cada día, su mundo se hacía un poco más pequeño, un poco más intimidante, un poco más dependiente del grupo para saber qué era real. El problema del Salón de los Espejos es que te vuelve incapaz de tolerar las ideas diferentes. Un pensamiento nuevo se siente como un ataque, una perspectiva distinta como una traición. Te identificas tanto con tus creencias que cuestionarlas se siente como morir. Entonces, te aferras más fuerte a los espejos, exigiendo que te muestren solo lo que deseas ver. Pero esto es lo que debes entender. Cuando vives en el Salón de los Espejos, en realidad no estás pensando, estás repitiendo. No estás creciendo, te estás petrificando. No te estás volviendo más tú, te estás perdiendo. Salir de ahí es sencillo, pero no fácil. Debes buscar deliberadamente voces que te incomoden, no para discutir, ni para demostrar que están equivocadas, sino simplemente para sentir cómo tu mente se estira, para recordar lo que se siente no saber, dudar, cuestionar incluso tus certezas más queridas. El segundo lugar peligroso es la arena de la comparación. Es el espacio donde mides tu valor frente a los logros, posesiones o éxitos de los demás. En este lugar, nada de lo que haces parece suficiente, porque siempre hay alguien que lo hizo mejor, más rápido o con más brillo. La arena de la comparación es engañosa porque se disfraza de motivación. Nos decimos que compararnos nos inspira a mejorar, pero observa lo que realmente ocurre. Cuando vives ahí, no te inspiras, te agotas. Cada logro se siente vacío, porque comparado con otro, nunca es bastante. Cada éxito viene acompañado de una pregunta envenenada. ¿Y ellos qué? Recuerdo a una mujer que consiguió un ascenso por el que había trabajado años. Pero en lugar de sentir alegría, solo pensaba en su compañera, que había ascendido aún más. Su logro dejó de tener valor porque alguien más había conseguido algo mayor. ¿Ves la trampa? Le entregó su poder a la comparación. La arena de la comparación parte de una confusión fundamental. Trata la vida como si fuera una carrera, con una única meta, como si existiera una medida objetiva para clasificar a todos los seres humanos. Pero eso es absurdo. Tu vida no es comparable con la de nadie más. No estás compitiendo con la humanidad. Estás recorriendo tu propio camino, jugando tu propio juego.
Cuando vives en esa arena, dejas de perseguir lo que te da alegría y comienzas a perseguir lo que da reconocimiento. Dejas de escuchar tus verdaderos deseos y empiezas a actuar para una audiencia imaginaria. Te obsesionas tanto con llevar la cuenta que olvidas vivir. Escapar de este lugar exige algo radical: dejar de medir. No de vez en cuando, sino por completo. Aprender a hacer las cosas simplemente porque te deleitan, no porque impresionen a alguien. Recuperar la capacidad del niño de jugar sin puntaje, de crear sin buscar aplausos, de existir sin calcular tu posición. El tercer lugar peligroso es el teatro de las máscaras. Aquí, la autenticidad se castiga y la actuación se premia. En este escenario, aprendes a mostrar solo las partes de ti que resultan aceptables, admirables o útiles. Todo lo demás debe esconderse tras una fachada cuidadosamente construida. Claro que todos usamos máscaras en cierto grado. Es natural, incluso necesario. No compartes tu alma con el cajero del supermercado, ni tus temores más profundos en una reunión de trabajo. Pero el teatro de las máscaras es otra cosa. En este lugar, la máscara se vuelve tan gruesa, tan permanente, que olvidas que alguna vez hubo un rostro debajo. Conocí a un hombre que trabajaba en un entorno donde mostrar debilidad era un suicidio profesional. Aprendió a reírse de chistes sin gracia, a estar de acuerdo con ideas que detestaba, a esconder cada parte de sí que no encajara en la imagen aprobada. Y después de años de interpretar su papel, ocurrió algo aterrador. Ya no sabía quién era en realidad. La máscara se había convertido en su única identidad. Eso es lo que hace este teatro. No solo esconde tu verdadero yo, lo borra lentamente, casi sin que lo notes, hasta que un día intentas encontrarte y no hay nadie ahí. Lo más insidioso del teatro de las máscaras es lo agotador que resulta. Cada interacción se convierte en un cálculo constante. ¿Qué puedo decir? ¿Qué debo callar? ¿Cómo debo mostrarme? Llegas a casa al final del día y te sientes exhausto, no por haber vivido, sino por el esfuerzo permanente de fingir. Y aquí viene la gran ironía. Aquello que intentas conseguir a través de la actuación, conexión, aceptación, pertenencia, solo puede encontrarse mediante la autenticidad. La interpretación crea justamente la soledad que tratabas de evitar. Te rodeas de personas que no te conocen realmente, de relaciones que se sienten vacías, de aprobación que no significa nada porque no está dirigida a ti, sino al personaje que inventaste. Salir del teatro requiere coraje. Hay que empezar a quitarse la máscara, con cuidado al principio, probando quién se queda y quién se va. Sí, algunos se irán, los que preferían tu personaje antes que tu verdad. Pero eso no es pérdida, es liberación. Porque quienes permanezcan y quienes lleguen después se relacionarán contigo, no con tu disfraz. El cuarto lugar peligroso es la habitación del silencio. No el silencio bueno, el de la calma donde crece la sabiduría, sino el silencio tóxico, donde el dolor se entierra, las necesidades se niegan y la verdad se vuelve demasiado peligrosa para decirla. Muchos crecimos en familias que funcionaban así. En la superficie, todo parecía estar bien. No había gritos ni conflictos visibles, pero bajo esa fachada agradable, todos se estaban asfixiando lentamente. Las emociones no se expresaban, los problemas no se abordaban, las necesidades se escondían. La regla no escrita era sencilla: no sacudas el barco. En la habitación del silencio, aprendes que tener necesidades emocionales es egoísta, que mostrar dolor es debilidad, que mantener la paz significa callar lo que duele. Así te vuelves experto en sufrir en silencio, en fingir que todo está bien, en convencerte de que la insensibilidad es lo mismo que la paz. Pero lo cierto es que tus necesidades emocionales no desaparecen cuando las ignoras, se acumulan en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, generando ansiedad que no puedes explicar, depresión que parece venir de la nada. Te sientes solo, incluso rodeado de gente, porque nadie te ve de verdad. Todos participan en una elaborada danza de no notar el dolor del otro. Recuerdo una familia que se enorgullecía de nunca discutir. Creían que eso era cercanía. Pero cuando hablé con cada uno por separado, todos se sentían profundamente solos.
La madre estaba deprimida, pero no podía decirlo. El padre estaba abrumado, pero no tenía a quién contárselo. Los hijos aprendieron que sus emociones eran molestias, amenazas a la imagen de perfección familiar. La habitación del silencio te enseña a soportar el dolor, no a sanarlo. Te entrena para preguntar, ¿cómo puedo aguantar mejor esto? En lugar de, ¿qué está realmente mal aquí? Y así desarrollas estrategias ingeniosas para manejar la incomodidad sin resolver nunca la raíz del problema. La salida de este lugar consiste en romper el silencio, con suavidad, pero con firmeza. Significa decir en voz alta aquello que ha estado oculto, no con ira ni con reproches, sino con simple honestidad. Me duele. Necesito ayuda. Esto no está funcionando para mí. Significa arriesgar la falsa paz por la posibilidad de una conexión real. Y sí, el sistema familiar se resistirá, porque el silencio es cómodo para quienes temen la verdad. Pero tu libertad vale ese malestar. El quinto lugar peligroso es la tormenta del ruido. Es el extremo opuesto del silencio tóxico. Aquí estás bombardeado constantemente por información, estímulos, demandas, distracciones. Siempre hay algo que leer, algo que comentar, algo que reclama tu atención. Llenas cada momento de quietud con actividad, porque la calma te resulta insoportable. Y puede que esto te suene a la vida moderna, y en parte lo es, pero esta tormenta existe desde mucho antes. Aparece cada vez que usas el ruido externo para escapar de la verdad interna. Cuando lees compulsivamente las noticias para no pensar en tu matrimonio, cuando te llenas de compromisos sociales para evitar tu propia compañía, cuando te enfocas en los problemas ajenos para no enfrentar los tuyos. La tormenta del ruido es seductora porque da la ilusión de productividad. Te dices que estás informado, activo, comprometido, pero observa tu mente en ese estado. Consumes cantidades inmensas de información y no retienes casi nada. Tienes opinión sobre todo, pero comprensión profunda de nada. Estás agotado por la actividad mental constante, pero no puedes señalar nada concreto que hayas realmente entendido. Recuerdo a un hombre que leía 3 periódicos cada mañana y pasaba sus noches discutiendo temas de actualidad. Se enorgullecía de estar bien informado, pero cuando le pregunté qué había comprendido realmente de todo eso, no supo responder. Había llenado su mente de ruido para evitar el silencio donde ocurre el pensamiento verdadero. La tormenta del ruido te mantiene en un estado perpetuo de reacción. Siempre respondes al último acontecimiento, al nuevo escándalo, a la crisis más reciente. No hay espacio para la contemplación, para la integración, para dejar que la experiencia se asiente en comprensión. Y sin ese reposo, nada de lo que aprendes llega a convertirse en parte de ti. Simplemente pasa a través de ti, dejándote lleno, pero de alguna forma vacío. Salir de esta tormenta da miedo, porque implica apagar el ruido y sentarte con lo que surja. Al principio, la ansiedad se desbordará. Todo lo que has estado evitando subirá a la superficie. Por eso mantenías el ruido encendido, para no escuchar. Pero si soportas la incomodidad, ocurre algo extraordinario. Tu mente comienza a despejarse. Tus pensamientos vuelven a ser tuyos. Empiezas a escuchar esa voz interior que la tormenta había ahogado. Y esa voz interior, aunque al principio suene débil y confusa, con el tiempo se vuelve clara. Te guía con una precisión que ninguna cantidad de ruido externo puede ofrecer. Porque esa voz, tu intuición, tu conciencia, tu sentido profundo de lo correcto, nunca dejó de hablarte. Simplemente no podías oírla por encima del estruendo. En el silencio recuperado, redescubres algo que habías perdido. La capacidad de estar contigo mismo sin necesidad de escapar. Y aquí llegamos al sexto lugar peligroso, el espejo de los demás. Este es uno de los más sutiles y destructivos. Es el lugar donde tu identidad se construye a partir de las percepciones, expectativas y juicios ajenos. Donde no vives realmente para experimentar la vida, sino para que otros la aprueben. Donde el valor que te das depende de cómo te vean. En este espejo distorsionado, todo lo que haces se convierte en una actuación para el público invisible del mundo.
Vivimos en una época que alimenta este lugar constantemente. Publicamos, compartimos, mostramos y poco a poco empezamos a vivir más para ser vistos que para sentir. Cada foto, cada logro, cada palabra pasa por el filtro de ¿qué pensarán los demás? Te vuelves un producto que debes mantener atractivo, una imagen que necesita ser pulida. Pero en esa constante exposición, algo se pierde, tu centro. Ya no sabes quién eres cuando nadie te está mirando. Lo más triste del espejo de los demás es que nunca se puede ganar. Siempre habrá alguien que te juzgue, alguien que no entienda, alguien que te critique. Y aun cuando logres la aprobación que buscas, dura tan poco que enseguida necesitas más. Es un ciclo de dependencia emocional que no tiene fin. Buscas validación externa como quien bebe agua salada. Cuanto más tomas, más sed sientes. La salida de este lugar no consiste en odiar la opinión de los demás, sino en ponerla en su sitio. Comprender que su mirada puede ofrecer perspectiva, pero no definirte. Que tu valor no fluctúa con los aplausos ni se derrumba con las críticas. Significa recordar que la única validación que puede sostenerte es la interna. La sensación tranquila de saber que estás viviendo de acuerdo con lo que crees y sientes. Una mujer me dijo una vez: pasé media vida intentando ser lo que los demás esperaban de mí. Y cuando por fin conseguí su aprobación, me di cuenta de que ya no me gustaba la persona que se había ganado esos elogios. Esa frase me marcó, porque muestra que el costo de vivir a través del espejo de los demás no es solo la ansiedad o la inseguridad, sino la pérdida de uno mismo. Y después de este espejo, llegamos al séptimo lugar peligroso: el vacío del logro. Este es el lugar donde llegas cuando has hecho todo bien. Lograste las metas, cumpliste con el plan, obtuviste el reconocimiento, la seguridad, el éxito, y sin embargo, algo dentro de ti sigue vacío. Es el momento en que te das cuenta de que ganar no se siente como esperabas, que alcanzar la cima no te da paz, sino una pregunta que no sabes responder: ¿y ahora qué? Muchos llegan aquí tras décadas de esfuerzo. Han sacrificado su descanso, su salud, sus relaciones, persiguiendo una meta que creían que lo resolvería todo. Y cuando por fin la alcanzan, descubren que la montaña no tenía nada en la cima, que el propósito que lo sostuvo era un espejismo. Este vacío puede ser devastador, porque parece no tener sentido. Lo tienes todo, pero no te sientes completo. Entonces, llega la culpa. Te dices, debería estar feliz. Hay gente con mucho menos. Y así te obligas a sonreír, ocultando un dolor que nadie entiende. El vacío del logro es una trampa espiritual disfrazada de éxito. Te enseña que ninguna meta externa puede llenar el espacio que solo la conciencia puede habitar. Que la paz no llega al final del camino, sino en el modo en que caminas. Y que si no disfrutas del proceso, el destino no te ofrecerá nada nuevo. Salir de este vacío no significa renunciar a tus metas, sino cambiar la dirección de tu búsqueda. Significa dejar de perseguir la satisfacción en los resultados y empezar a encontrarla en la presencia. Entender que la vida no es un proyecto que se completa, sino una experiencia que se vive momento a momento. Cuando lo haces, algo cambia profundamente. El trabajo deja de ser un medio para demostrar tu valía y se convierte en una expresión de ella. Las metas dejan de ser montañas que escalar para probar algo y pasan a ser paisajes que explorar para crecer. La ambición se transforma de ansiedad en curiosidad, y por primera vez, el éxito no se siente como presión, sino como gratitud. El octavo lugar peligroso es el jardín de las heridas no sanadas. Es el espacio donde tus viejas experiencias siguen floreciendo, pero no en belleza, sino en repetición. Donde vuelves a encontrarte con las mismas personas, los mismos conflictos, las mismas decepciones, disfrazadas de nuevas formas. Allí te preguntas, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y la respuesta es simple pero difícil de aceptar. Porque la herida que originó el patrón sigue abierta. No puedes sanar lo que niegas, no puedes cambiar lo que no miras. Pero enfrentarte a tus heridas duele.
y por eso preferimos darles vueltas en círculos, convencidos de que esta vez será diferente. Sin embargo, hasta que la herida no se reconozca, seguirá guiando tus decisiones desde las sombras. Sanar no es olvidar ni justificar, es comprender con el corazón. Es mirar tu dolor con tanta presencia que deja de gobernarte. Es decirte, sí, eso me pasó. Y sí, dolió. Pero ya no necesito que siga definiéndome. Cuando entras verdaderamente en ese jardín con compasión, descubres que no era un campo de ruinas, sino de semillas, que cada experiencia difícil guardaba dentro una lección, esperando ser comprendida. Y al regar esas semillas con atención, el dolor se convierte en sabiduría, la pérdida en madurez, la culpa en perdón. Porque al final todos los lugares peligrosos tienen algo en común. Son estados de inconsciencia, lugares donde olvidamos quiénes somos realmente y vivimos atrapados en reflejos, máscaras o ecos del pasado. Pero la conciencia, esa atención viva que observa sin huir, tiene el poder de transformarlos a todos. Cuando empiezas a vivir con conciencia, no significa que desaparezcan las dificultades. Significa que ya no te pierdes en ellas. Empiezas a ver los patrones con claridad, a notar los lugares donde antes te quedabas atrapado. Te das cuenta de cuándo estás actuando por miedo, cuándo estás fingiendo, cuándo estás huyendo. Y esa simple observación, sin juicio, sin culpa, inicia el cambio más profundo. Porque no puedes transformar aquello que todavía estás defendiendo. La conciencia no es una herramienta para arreglarte, sino una forma de recordarte. Te ayuda a regresar una y otra vez al punto donde siempre estuviste, al presente. Allí, en ese instante silencioso, no hay máscaras, ni comparaciones, ni pretensiones. Solo la vida misma, tal como es, respirando a través de ti. Y cuanto más habitas ese espacio, más empiezas a notar algo sutil pero poderoso. Que detrás de todas las capas de dolor, detrás de todos los intentos de control y defensa, hay una calma que nunca se fue. Esa calma no es producto de tus logros ni de tus esfuerzos. Es tu estado natural cuando dejas de luchar contra la vida. Es el océano que siempre estuvo bajo las olas. Cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, comprendes que no necesitas escapar de los lugares peligrosos. Puedes atravesarlos con conciencia. Puedes entrar en la habitación del silencio y transformarla en refugio. Puedes caminar por la tormenta del ruido y no perder tu centro. Puedes mirar en el espejo de los demás y seguir reconociéndote. Puedes alcanzar metas sin vaciarte por dentro. Puedes visitar el jardín de las heridas y convertirlo en terreno fértil. Y entonces, la vida deja de ser un laberinto que debes resolver y se convierte en una danza que puedes disfrutar. Porque en última instancia, todos los lugares peligrosos existen por una sola razón: para devolverte a ti mismo. Cada máscara, cada silencio, cada tormenta, cada vacío, cada herida, todos son puertas disfrazadas, esperando a que recuerdes cómo abrirlas. Así que, la próxima vez que te encuentres en uno de esos lugares, cuando te sientas atrapado en la confusión, la duda o el dolor, no corras, no intentes salir apresuradamente. Quédate quieto por un momento. Respira. Míralo de frente. Pregúntate, ¿qué está intentando mostrarme esto? Y escucha, no con la mente, sino con el corazón. Porque si escuchas lo suficiente, oirás la voz que siempre ha estado allí, suave pero firme, diciéndote: no estás perdido, solo estás recordando el camino a casa. Y ese hogar no está en ningún otro lugar. No está en el futuro, ni en las expectativas de otros, ni en las victorias que aún no has alcanzado. Está aquí, en este momento, en ti.